Multímetros o polímetros digitales. Estos aparatos se caracterizan por realizar varias mediciones, es decir, con ellos podremos realizar mediciones de diferentes magnitudes relacionadas con la electricidad. Como vemos, el aparato dispone de una pantalla LCD, cristal líquido, siempre llevará un botón de encendido y apagado, un selector de las diferentes magnitudes y escalas de medida, en la parte de abajo unos orificios que veremos que luego se utilizan para realizar medición de condensadores, otros que los utilizaremos para medir la ganancia de un transistor, así como saber qué tipo de transistor y qué terminales son los que dispone cada uno de los transistores. La podemos ver aquí y aquí, y el orificio del condensador. Y en la parte de abajo, normalmente 4 orificios, 2 de ellos relacionados con intensidades de corriente, un conector común donde irá la sonda negra o de potencial negativo y otro orificio donde realizaremos diversas mediciones de magnitudes distintas. En el caso de este polímetro, además lleva otros orificios que nos ayudarán a hacer la medición de la temperatura. Orificios donde se localizan o se sitúan las sondas de medición. Por un lado tenemos esta que tenemos aquí, igual que aquí, que será donde se sitúa la sonda roja o sonda de potencial positivo para medir tensiones, resistencias, frecuencias. Luego tenemos la siguiente, que sería la común. Ahí es donde situaríamos o localizaríamos la sonda de color negro o de potencial negativo. En estos aparatos nos habla de mediciones de tensión máximas de entre 600 y 1000 voltios. Luego tenemos los dos orificios relacionados con medición de intensidades de corriente. El primero de los orificios es para medición de intensidades de corriente en el orden de miliamperios. Nos indican ambos aparatos que podemos medir con ellas hasta 200 miliamperios. Por encima de ese valor tiene un fusible con el que se protege y si superamos la medida se destruirá, teniendo que cambiarlo para poder seguir trabajando con él. El orificio más extremo en ambos polímetros nos sirve para hacer mediciones de hasta 10 amperios, dándonos la posibilidad en ambos multímetros de alcanzar mediciones de hasta 20 amperios con un tiempo máximo de exposición de 15 segundos. Indicar que cuando ponemos en esa configuración el polímetro, este se encuentra sin protección, no tiene fusible de protección. Estas serían mis bananas o sondas de medición, donde siempre pondría el común en el negro y la positiva, dependiendo de si la magnitud que voy a medir son tensiones, resistencias o frecuencias o intensidades, debiendo de conocer antes la intensidad de corriente que se va a medir, para utilizar para intensidades pequeñas al orden de miliamperios este orificio y en intensidades del orden de los amperios este orificio más extremo. Mediciones que podemos realizar con los multímetros. En la parte alta, en uno o en otro de ellos, se utilizará para la medición de resistencias. Recordamos que para medir resistencias, estas se realizará la medición en paralelo y sin alimentación en el circuito. En caso de estar alimentado el circuito, podemos destruir el aparato de medida. Y luego tenemos las diferentes escalas de medición, desde 200 ohmios a 20 megaohmios. Tanto en uno como en otro tenemos de 200 a 20 megaohmios. Son una buena cantidad de medidas de resistencia que iremos variando en el caso de medición de resistencia desde la escala más alta hacia la más baja hasta obtener el valor deseado.
Prueba de continuidad o zumbador. En este caso, estos aparatos, la prueba de continuidad y zumbador está localizada en la misma posición. Como podemos ver, aquí la tenemos en esta zona y aquí la tenemos en esta zona de aquí. Ese elemento de ahí. Sabemos que cuando el valor de resistencia que estemos comprobando o esa continuidad que estemos haciendo esté por debajo de los 20 ohmios, se producirá el zumbido o pitido del polímetro. Tenemos que entender que son verificaciones distintas, siendo la de continuidad o lo que tendremos que observar es el valor que me sale en la pantalla LCD que sea distinto a infinito y que nos reflejará la caída de tensión que provoca ese elemento que estamos comprobando respecto al potencial eléctrico de los 9 voltios que lleva el aparato como alimentación, y el zumbador, que es simplemente que también nos está informando de que el valor de resistencia es bajo, incluso nos está informando que es inferior a 20 ohmios y nos produce el pitido. No siempre que no tengamos pitido significará que no hay continuidad, ya que podemos tener valores de resistencia superiores a los 20 ohmios y que ese elemento sí disponga de continuidad, dependiendo del tipo de material y la resistencia que ofrezca el paso de corriente a través de él. Siguientes elementos que vamos a estudiar van a ser intensidades de corriente. Los aparatos se dividen según el tipo de corriente eléctrica con la que vayamos a trabajar. Si es corriente continua o pulsatoria o si es corriente alterna. Lo tenemos ahí y lo tenemos en estas de aquí. Corriente continua y corriente alterna. En este caso o en ambos casos tenemos desde 2 miliamperios hasta 10 amperios en corriente continua y en corriente alterna desde 200 miliamperios a 10 amperios. Recordad que dependiendo si vamos a medir en escalas de miliamperios o en escalas de amperios, pondremos la banana o sonda roja en el orificio adecuado. Recordad también que para medir intensidades de corriente tendremos que intercalar el aparato de medida en serie a la medición que queremos realizar. Es decir, cortamos los cables e introducimos nuestro aparato como un elemento más del circuito. Recordad también que para poder medir intensidad de corriente tiene que circular corriente por el circuito, por lo tanto tiene que tener alimentación. Para medición de tensiones o caídas de tensión, lo encontraremos en estas de aquí. Tendremos para verificar tensiones en continua o pulsatoria y en tensiones en alterno, pudiendo trabajar en valores desde los 200 milivoltios a los 1000 voltios y en corriente alterna desde los 2 voltios a los 700 voltios. Esas serán las posibilidades que tenemos en estos aparatos de medida. Recordar que para medir tensiones o diferencias de potencial se trabajará colocando el polímetro en paralelo y por supuesto con alimentación. Medición de frecuencias. Lo tenemos aquí en hercios o aquí en esta zona en hercios. Lo utilizaremos para poder medir frecuencias en corriente alterna. En este caso solo tenemos 2 escalas de medida o hasta 2 kHz o 20 kHz y en este aparato solo nos da la opción de 20 kHz hasta 20 kHz, una sola escala. Medición de capacidades de condensador. La medición de capacidades de condensador las encontremos con la letra F en uno o en otro de ellos y nos van a ayudar a comprobar el valor de capacidad de un condensador, pudiendo trabajar desde la escala de los 2 nanofaradios hasta los 20 microfaradios. Para realizar esa verificación tendremos que colocar un suplemento y se realizará a través de la inserción del condensador
en el interior de las ranuras apropiadas para la medición. El elemento que utilizaremos será este, que lo introduciremos en sus ranuras como elemento de acoplado. Interiormente introduciremos el condensador para realizar la medición de capacidad. Ganancia de un transistor. Eso lo realizaremos a través de localizar o situar el selector de magnitudes en HF. En esa posición podremos comprobar el valor de ganancia del transistor e incluso poder saber si es un transistor tipo PNP o NPN y cuál sería la localización de cada una de sus terminales o patillas, base, emisor, colector. Un transistor como este, bipolar, es un elemento con 3 terminales, el cual introduciremos en los diferentes agujeritos que tiene y nos marcará el valor de la ganancia del transistor. En este caso, si nos marca en esta posición, cuando lo localizaremos por esta zona, será un transistor NPN. Si nos marca cuando los introduzcamos en estos agujeritos de aquí, será un transistor PNP. Dependiendo de las patillas donde las introduzca, sabré si la primera patilla es emisor, si es base, si es colector o si es emisor, dependiendo de la localización de cómo coloque yo las patillas. Vamos a ver en este caso, que ya lo he preparado yo antes, la ganancia del transistor. Sé que va a funcionar en estos 3 terminales, lo introduzco y me marca una ganancia de 5. Otra medición que no tiene carácter eléctrico, pero pueden hacer algunos de los multímetros, es la medición de temperatura. En este caso, para hacer esa medición, tendremos que introducir una sonda especial en los orificios que aquí vemos y situar el selector de medición en temperatura. En este caso nos da la opción de medir en grados centígrados. Si queremos ver la sonda de temperatura, esta va a ser la que vamos a utilizar normalmente, donde ahí tengo una NTC, y deciros que los terminales, si os dais cuenta, son diferentes uno al otro. Uno es más ancho y otro es más estrecho. Si os dais cuenta, aquí también tenemos un orificio más grande y uno más pequeño. Tenemos que situarlo en la posición adecuada. Una vez introducido, podemos ver la temperatura y a medida de que yo, por ejemplo, ponga el dedo sobre ella, veis cómo va subiendo el valor de temperatura.